Quien nos creó y quien nos programó, quien configuró nuestra naturaleza, es el mismo creador que nos suministra lo que satisface las necesidades, que son parte de nuestro diseño. La necesidad no es una falla, no es un error ni es un accidente. Entonces uno dice, ¿cuál es el sentido de esto? Si el mismo que me creó a mí, que instaló el hambre, es el que hace que la Tierra, el planeta, me dé el alimento, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué no resolvió todo en uno mismo? ¿Por qué no resolvió la necesidad de alimento de una manera autónoma? Si no tuviéramos necesidades que crearan insatisfacción, y si no fuera la insatisfacción el látigo con el que la naturaleza y la vida nos mueve de donde estamos, nos quedaríamos quietos. Nadie se movería, nadie saldría de la cama. Nadie tendría un sentido para vivir, una búsqueda, un anhelo, un objetivo. En principio parece algo caprichoso que el mismo creador y diseñador del ser humano y de cualquier otro animal es quien además hace que crezcan los alimentos del suelo, hace que el oxígeno que necesitamos respirar para vivir esté en el aire, pero hay que respirarlo, así como hay que procurar los alimentos. Entonces, para quien tiene un buen ojo observador, llegamos a una conclusión. Tal vez lo que el creador quiere es precisamente, a través de la insatisfacción que crea la necesidad, poner en movimiento un sistema, darle vida a un mecanismo, a una dinámica, como si el planeta, como si la galaxia y el universo fueran un mecanismo, un motor, un sistema. Y la necesidad y la insatisfacción que la necesidad crea fuera precisamente el combustible que hace funcionar ese sistema, que hace que los elementos se muevan y le den vida a ese sistema. Y es muy interesante esta conclusión, esta observación, porque podemos llegar a una primera conclusión. Toda necesidad y toda insatisfacción tiene solución. Pero hay que moverse en el sentido correcto. Así como tiene solución el hambre, pero hay que moverse hacia el alimento. Y además hay que escoger bien el alimento, que no nos haga mal, que nos nutra, que nos dé la energía, la nutrición que necesitamos. Cuando tenemos sueño, buscamos el lugar correcto para descansar, etc. Entonces esto me lleva al siguiente punto, que es tal vez el más importante, del cual surge una esperanza. Y no es una esperanza demasiado ilusoria. Yo te diría que tiene una base muy firme. Porque si nos basamos en esta primera conclusión, de que la insatisfacción que experimentamos tiene como sentido impulsarnos hacia un objetivo, una meta, poner en funcionamiento una capacidad, un mecanismo, el hecho de sabernos mortales crea una insatisfacción en el ser humano. La muerte nos crea una insatisfacción, tal vez la mayor de todas. Claro, para un joven de 25 años, la muerte es algo que está tan lejos que hasta parece que no existiera. Pero cuando uno va creciendo en edad y va empezando a experimentar las limitaciones del envejecimiento, de la entropía, de la pérdida de eficacia en las facultades y capacidades de la existencia, uno entonces se empieza a considerar con más realismo la mortalidad y se empieza a crear una insatisfacción, al punto inclusive que uno se hace más cuidadoso y más miedoso, más atento a las vulnerabilidades. Y las vulnerabilidades precisamente se arraigan más en nuestro comportamiento. Cuando uno ve a las personas más mayores en edad, pasando los 60 y pico, los 70, vas a ver personas muy cuidadosas, con una sensación de vulnerabilidad mucho más grande y prácticamente sin ganas de iniciar nuevos proyectos. Bueno, eso es un síntoma de muerte y eso crea una gran insatisfacción. Entonces, si aplicamos la conclusión a la que llegamos de esta observación inteligente y consciente de la realidad, podemos decir con base cierta que esta insatisfacción que crea la muerte
la condición de mortales, no el hecho de morirse, sino el hecho de saber que nos vamos a morir ineludiblemente, esta insatisfacción existencial también tiene solución. Claro, y como toda insatisfacción requiere que nos movamos en el sentido correcto y que tomemos la decisión correcta para satisfacer correctamente la necesidad que ha creado la insatisfacción. Por ejemplo, si tienes hambre y vas al refri, pero agarras algo para comer que te llene el estómago pero que no te nutra y luego te da una gastritis, bueno, multiplicaste el problema. No tomaste la mejor decisión. Con todas las insatisfacciones pasa lo mismo. El punto número 1 es que toda insatisfacción tiene solución. Pero el punto número 2 es que también podemos equivocarnos. Entonces tenemos que ser muy precavidos a la hora de elegir el rumbo, el sentido del movimiento, que tiene como meta liberarnos de una o de varias insatisfacciones. Pero ¿qué pasa si nosotros renunciamos a la idea de que la insatisfacción que crea la condición mortal en nosotros tiene solución? ¿Qué pasa si no tenemos fe, esperanza de que podemos librarnos de la mortalidad? No te vas a mover. No te vas a mover en el sentido de esa solución. No la vas a buscar. Es como el que tiene hambre pero ni se mueve porque cree que no hay comida. O el que está en el medio del desierto y tiene sed pero no ve agua por ningún lado. Entonces, ¿a dónde va? ¿Qué hace? Es como el que está extraviado en la selva, en el bosque, y entonces entra en desesperación y empieza a girar en círculos, hasta que ya deja de buscar la salida y renuncia. La renuncia, la capitulación, la desesperanza es la peor decisión que podemos tomar. Y en este mundo que apuesta a la desesperanza y que pretende consolarnos con premios que son siempre insuficientes, premios materiales, con promesas inalcanzables, con las alegrías fugaces que nos puede dar las glorias del mundo. Este mundo que pretende consolarnos, darnos el premio consuelo, dinero, sexo, comer cosas ricas, en vez de buscar la gloria mayor, la inmortalidad, la satisfacción a la mayor de todas las insatisfacciones, nos conformamos con poquito, nos conformamos con el placer de comer, de dormir, de ver series, haciendo nada. Nos conformamos con que la vida, hasta el momento de la muerte, no nos duela, que no sea peor. Esa es la peor de todas las pobrezas. Cuando nos conformamos con un premio consuelo, ignorando que somos los herederos de Dios, y que la realidad cotidiana nos muestra que toda insatisfacción es nada más que la razón, el motivo para que nos movamos en un sentido determinado. El fin de la insatisfacción no es castigarnos. Porque si nosotros pensamos que quien nos creó y nos hizo mortales, pero peor aún, nos hizo conscientes de que nos vamos a morir, si pensamos que eso es una falla de diseño, que es algo así porque sí, es como pensar que quien nos creó e instaló la necesidad de alimentos, que es el mismo que crea las verduras y los animales para que nos alimentemos, está jugando con nosotros, lo hace caprichosamente, o es ineficaz como creador. Estamos viendo que claro que no es ineficaz, ni es un accidente, ni es una falla, ni es un capricho. Hay un sentido, hay una lógica, hay una idea que explica esto. Y la idea es lo que te dije, poner en funcionamiento una dinámica que nosotros, movidos por el látigo de la insatisfacción, avancemos, nos movamos hacia un punto determinado donde el premio, que es el incentivo, es la ausencia o la liberación de esa insatisfacción.
y la cambiamos por una sensación y un estado de satisfacción, plenitud, saciedad, felicidad. Pero ¿qué nos hace creer que esta ley no se aplica en la muerte, en la mortalidad? Este es el punto. Estos son los grandes temas y estos son las grandes metas que debemos focalizar y hacia las cuales debemos dirigir nuestros pasos para que el tiempo y la vida tengan sentido, para hacer valer el tiempo de vida. Pero si nos conformamos con premios consuelo, estamos deshonrando el gran potencial y despreciando una gran oportunidad. Y cargamos una insatisfacción de la que nos hemos hecho dueños y no la queremos soltar. Te dejo esta reflexión para que te hagas esta pregunta. ¿Para qué vives? ¿Hacia dónde te dirigen tus pasos? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué insatisfacción es la que hoy te motiva? ¿Qué miedos son los que hoy te condicionan y te acobardan? Porque la vida nos da las respuestas y las respuestas son claras, pero la decisión es de cada uno. Ahí te dejo esta reflexión. Que estés muy bien.